renuncia, ¿verdad? Que ya al no poder con el paquete renuncia, ¿verdad? Al trono al puesto que tenía de papa. Hablamos de la santa, bueno, de la primera santa que hay en Colombia, de esta Laura, de Guadalupe también García, que es una santa de México, y de los demás de 800 mártires que también canoniza, ¿verdad? Bueno, pues todo eso es un proceso, decimos, para que las personas lo entiendan así. Entonces, en el caso ya de Juan Pablo II, aplica lo mismo, aunque en vida la mayoría de las personas, sea por costumbre, porque la gente lo decía, o algunos porque así lo pensaban, siempre en vida se les llama su santidad a los papas, su santidad Juan Pablo II, su santidad Benedicto XVI o su santidad, dependiendo del papa, ¿verdad? Pero lo curioso está que en vida así le nombran, su santidad el papa fulano de tal. Pero después de muerto empieza el proceso para declararlo santo. Entonces ahí es donde empiezan las contradicciones, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucha información para que se queden con nosotros en este programa que estará muy interesante. Mire, hermano, dijo a usted algo ahorita que me llamó mucho la atención. Acaba de salir en las noticias y vimos de eso que usted dio referencia de esta santa colombiana, esta santa mexicana, pues porque ahorita en Colombia y México pues también está de moda lo del catolicismo y pues se está disminuyendo la feligresía. Entonces pues hay que darles un santo, hay que darles algo para que se diviertan, algo para que empiecen a comprar y empiecen a seguir con esa moda de la santidad, de los monitos que van a estar a la venta. También cabe, porque yo lo estuve leyendo en inglés, de estos santos que acaba de nombrar Francis, 800 y algo de santos que fueron mártires de la Iglesia Católica, los cuales dicen ellos que fueron decapitados por los musulmanes, porque estos murieron siendo católicos, no quisieron o no se convirtieron al Islam. Ahora, si romanismo, este imperio romano, como dice tu hermano, tiene esa potestad según ellos, porque es humana, no es de Dios. A todos estos cristianos que a través de los siglos han matado, porque no se han querido convertir al catolicismo, debemos decir que también son mártires. Y nosotros, como verdaderos hijos de Dios, sabemos a dónde están estos mártires, porque han muerto por el nombre de Cristo. Y no necesitan que los quemen ni necesitan que los pongan como santos, porque ya Dios los ha hecho santos. Pero vemos el romanismo viene y ahora quiere decir es que son 800 y algo santos porque fallecieron, murieron por los islámicos. Pero repite tu hermano, todos los aztecas, todos los mayas, todos los incas, todos los indios americanos nativos que fueron muertos por el catolicismo, porque muchos de ellos no se convirtieron al catolicismo, siguieron sus religiones que tenían ellos, porque creían que eran brujos. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Hay una diferencia ahí y como decimos, solamente el catolicismo hace esto porque quiere que su feligresía siga al pie ahí venerando imágenes, quitándole lo que es la honra, la gloria y la alabanza al único Dios que se le debe dar esa honra, hermano. Así es. Y es que es muy importante que conozcamos eso que usted dice, porque hace algunos programas también platicábamos acerca de esto, de la intercesión de los santos, porque hay muchas contradicciones dentro de ellos mismos, ¿verdad? El vocero de la iglesia, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, y retomamos unas frases que son muy importantes que las retomemos. José de Jesús Aguilar, vocero de Radio y Televisión en México, de la Iglesia Católica, él mencionó unas palabras muy interesantes. Primero decía que la Virgen de Guadalupe no hace milagros, ni ningún santo, y hoy por motivos de tiempo, pues no vamos a poner el audio que ya lo hemos puesto en otras ocasiones, el audio original de su voz, pero las personas pueden ver el programa grabado o el video también original en internet, ¿verdad? Donde sale con Lolita de la Vega y habla de eso esa persona. Pero él menciona que ni la Virgen hace milagros ni los santos. Entonces entramos en una reflexión. Bueno, si la Virgen, que es una de las cosas más sagradas para los católicos, no hace milagros y ninguno de los santos tampoco hace milagros, ¿cuál es el fin
de hacer más santos. Y eso lo practicábamos precisamente por las canonizaciones que venían, que eran las del 12 de mayo. Pero también esta persona en la práctica que tiene con Lolita de la Vega, él menciona lo siguiente. Bueno, la iglesia no canoniza a nadie porque haga milagros. La iglesia no canoniza a nadie porque estas personas hagan milagros. Y lo repite. Sino que en este caso dice, es solamente algo que Dios permite que ellos hagan para demostrar su santidad. Y luego también él menciona otra parte que es muy importante, y eso es lo que vamos a mencionar ahorita con lo que usted me decía de estas personas. La santidad de una persona, dice José Jesús Aguilar, vocero de la Iglesia Católica, la santidad de una persona no radica en los milagros que hace, sino en la calidad de vida de la persona. Y eso lo quiero repetir, dice él, la santidad de una persona no radica o no se centraliza, dice él, en los milagros que haga. Pero sin embargo, al candidato a ser santo, lo obligan o le imponen que tiene que hacer un milagro para ser beato, que ya decimos que es un paso. Primero es venerable, después siguen los otros pasos y luego ya es beatificado, o sea, un paso antes de la canonización. Y ya cuando hace el primer milagro, es nombrado beato. Y ya mencionamos en otro programa cuando hablamos de los cristeros, que pues ellos no saben ni siquiera lo que están diciendo, porque un beato no es un santo como lo ponen ellos, la definición es totalmente diferente. Pero una vez pasando a la beatificación, viene ahora sí lo que es la canonización, cuando ya es públicamente declarado santo. Pero si tomamos las palabras de José, José Jesús Aguilar, y decimos que entonces la santidad de una persona no cuenta o no consiste en los milagros que haga, ¿por qué entonces decimos, número uno, seguir haciendo más canonizaciones como son las que hizo Francisco el 12 de mayo, o como esta que se quiere hacer de Juan Pablo II, que en un tiempo tan corto se ha logrado hacer todo esto? Y lo más es de que si la santidad de una persona no se mide por los santos que hace, los milagros que hace, sino en la calidad de vida que tiene, ¿qué clase de vida llevaron a estas personas? Yo quiero mencionar un dato muy interesante acerca de la Santa Mexicana de Guadalupe que se canonizó el 12 de mayo. Todos recordarán la Guerra Cristera. A parecer, estas personas dicen que es muy, pues una persona que se dedicó a los pobres. Y bueno, hay ponen una historia muy bonita para convencer a las personas que merecía ser llamada santa. Pero lo curioso está en que esa mujer llamada Guadalupe fue la que protegió, y ellos mismos lo ponen, ellos mismos dicen, es que ella fue la que escondió y protegió a los cristeros que luchaban en contra del gobierno. Fíjense bien, ya sabemos la historia y no la vamos a platicar porque decimos no es nuestro tema. Pero si esa mujer Guadalupe fue una de las que escondió y protegió a los cristeros, o sea, a los que estaban en contra del gobierno, quiere decir que ella también estaba envuelta en la guerra, aunque obviamente su nombre no se menciona mucho, pero ellos mismos están reconociendo que ella fue de las que ayudaba a los cristeros, los encubría, o sea, los cuidaba les daba asilo en su casa, los protegía de cuando venían huyendo, los escondió prácticamente. Entonces ella estaba al tanto de la guerra, ¿verdad? Y sin embargo, ya decimos ya casi 100 años después, la canonizan y ya es santa. Esta mujer llamada Guadalupe, una de las santas en México, ya es declarada santa. Entonces decimos, si los beatos cristeros, dicen ellos, no, dice ahí, aunque ellos todavía son beatos, muchos de ellos, pero si la santidad de una persona se mide en la calidad de vida o en la forma de vida que llevaron, ¿qué clase de santos han estado canonizando a lo largo del tiempo? A esos cristeros que mataron tanta gente inocente y que usando el nombre Viva Cristo Rey mataban gente, o a esa persona que los encubría, los cuidaba, los protegía. Esa es la Santa Guadalupe que acaba de canonizar este Francisco. Y si hablamos de todas esas personas que en lugar de ser mártires, fueron los que también murieron, no por... Ellos le dan todo lo de mártires, ¿verdad? Pero eso es totalmente diferente. De la misma manera, poniéndolo ya en lo que es Juan Pablo, ¿qué clase de vida llevó Juan Pablo II? Porque él rompió todos los límites. Si hablamos, él murió en abril del año 2005. Mucho tiempo antes se enseñaba que para empezar el proceso, apenas el proceso de la canonización, ocupaban pasar 50 años de que la persona hubiera fallecido. Después posteriormente se cambia y se establece en el Código de Derecho Canónico. Por él mismo. Exactamente, por él mismo.
que solamente fueran 5 años, o sea, la 10ª parte del tiempo original. Pero en el caso de Juan Pablo, ni siquiera los 5 años se respetaron, porque otro papa infalible, entre comillas, Benedicto, lo quita. Y dice que no, que está bien que hagan una excepción, porque la gente le gritaba santo súbito a la hora de morir, o sea, santo de inmediato, santo ipso facto, o sea, santo que ya querían que fuera santo, al que en vida llamaban su santidad Juan Pablo II. Entonces, Estamos hablando tan solo de 2 meses con 26 días, exactamente. lo que se tardó en iniciar el proceso de beatificación del que fue Karol Wojtyla. Estamos hablando de que fue un tiempo récord en lo que se ha visto hasta ahorita en la historia de la Iglesia Católica, de los que han subido o de los que han corrido esta larga carrera para muchos de ellos para ser elevados a los altares. Pero hay algo que aquí me quiero regresar un poquito en las palabras pues, de la postura oficial que tiene la Iglesia Católica en cuanto a que ningún santo y ningún santa, incluso dice él mismo que ni la Virgen hacen milagros, pero aquí yo quiero detenerme en una reflexión que también es un poquito contraria a lo que ellos mismos dicen, porque dice él que lamentablemente dentro de muchos grupos de católicos, por ignorancia o por falta de información, piensan que una imagen es la que hace los milagros. Pero lo que yo quiero decir es que los primeros ignorantes son ellos mismos, porque están esperando un milagro de aquel que está postulado para ser beato o de aquel que está postulado para ser canonizado. O sea, los primeros ignorantes o primeros que les falta información son precisamente el lado claro de la Iglesia Católica, porque para poderlo elevar a rango de beato están esperando un milagro. Entonces ellos son los primeros ignorantes para empezar. Lo segundo es que dice que en muchos grupos católicos, por falta de información, piensan que los milagros provienen de los santos. Y ellos son los que primeramente están pidiendo un milagro de los que son postulados para ser canonizados o para ser certificados y posteriormente para ser canonizados, lo que es el hecho o lo que es del que estamos hablando ahorita. Estamos hablando que Juan Pablo II o Karol Wojtyla muere el 2 de octubre del 2005. 2 de abril. El 2 de abril del 2005. Y para el 28 de junio del mismo año ya se inicia el proceso de beatificación. Entonces estamos hablando que es un tiempo récord en el cual una de las cosas claves que él sea beatificado es precisamente que se pide de un milagro, el cual debe ser comprobado científicamente por un grupo de médicos que está dentro del mismo Vaticano. Este sucede. Y 5 o 6 años después, el 1 de mayo del 2011, es beatificado por su sucesor Benedicto XVI. Entonces estamos hablando que aquí, ¿qué es lo que ellos están haciendo? La primera contradicción viene de ellos mismos, puesto que lo que están esperando es precisamente el primer milagro y después esperan un segundo milagro para la canonización. El primer milagro surge... Bueno, supuestamente la Iglesia Católica dice que hay 251 milagros que se le adjudicaban a Karol Wojtyla, pero pues el que más trascendió fue el de una religiosa, María Simona de Pierre, francesa. Y la cual fue supuestamente ella curada de la enfermedad del Parkinson. Pero estamos hablando que en realidad lo que ellos dicen que no hacen los santos es lo que piden para que puedan ser canonizados. Y antes eran 2 milagros. Entonces es reversible. Antes eran 3 milagros, 2 para la canonización, para la beatificación y 1 para la canonización. Para eran la 3. canonización. Pero vemos cómo, como tú lo mencionaste, muere en abril del 2005. En diciembre del 2009 es declarado venerable. En mayo, el 1 de mayo del 2011, o sea, poquito más de un año, es declarado. Y estamos en el 2003. Quiere decir que hoy ya tiene 2 años como beato, porque es en mayo.
quiere decir que entonces casi como 2 años y medio va a tardar su proceso para ser santo desde la beatificación. Y si lo hablamos desde que se murió, no va a tener ni siquiera los 10 años No. de haber muerto cuando ya fue santo, cuando a Juan Diego le tocó casi 500 años. Y también quisiera dar un dato muy interesante también que es no de mencionar. Un ex colaborador de Juan Pablo II, que es Angelo Sodano, él también dice que no se inmiscuyó en o sea, no estuvo de acuerdo con el que iniciara el proceso tan pronto, porque decía que no era justo. O sea, él decía que, por ejemplo, Pablo VI, que fue papa en la década de los 60, principio de los 70, y Pío XII, que también fue el papa de los 50, el que le declaró que María se fue al cielo con cuerpo y alma, estos están en espera. Ya iniciaron su causa. Pío XII ni siquiera es beato. No, por eso, ellos están en espera de apenas iniciar, o sea, ya su proceso. Y llega alguien que lo hace luego, es lo que quiero decir. Estamos hablando de que la causa de Pablo VI y la causa de Pío XII ya tienen casi 50 años y todavía no han podido ni siquiera ser beatos. En cambio, Juan Pablo II, como tú dices, en un tiempo muy corto, ya es declarado venerable en menos de 4 años, es declarado beato en mayo del 2011 y va a ser declarado, si no hay un cambio, santo en este octubre del 2013. Bueno, estás hablando de dos que ya son beatos, en este caso de Pío XII. No, que apenas empezó, o sea, no son beatos. Todavía no son beatos. Hay otros dos que ya son beatos y también se los va a llevar Juan 23, que es Juan 23 y es Pío IX. O sea, a estos que ya uno tiene ya más de 50 años, otro más de 70 años. No, y otro más de 100. Estamos hablando que el último papa que se elevó fue en 1910, el que estuvo de 1903 a 1910. Bueno, ese es el último, hace más de 100 años. Ya pasaron más de 100 años y no ha habido otro papa que haya sido elevado con la misma rapidez que está siendo elevado a los altares ahorita mismo Juan Pablo II. Y la interrogativa incógnita es precisamente el por qué. Aún ellos mismos se están preguntándose que no es justo. Pero ahorita queda la incógnita del por qué. Bueno, mire hermano, en religión, en una página que encontré, Religión Iglesia Católica, la canonización de Juan Pablo II está en su última fase. Pero aquí la persona le hace una pregunta. ¿Juan Pablo II pensó en renunciar al pontificado? ¿Por qué al final no lo hizo? Ahora, era su santidad. Se están refiriendo ellos a un hombre santo, a un hombre que alcanzó pues la magnitud de la santidad en comillas. Dice, Juan Pablo II pensó en esta posibilidad. Contesta la persona. Como también hizo Pablo VI. Una persona responsable que vive en el sentido del cargo que desempeña debe tener en cuenta esa posibilidad. Es decir, son santos ellos y tienen esa posibilidad y deben pensar en esa posibilidad de poder ellos renunciar a un cargo que viene divinamente de Dios, lo cual sabemos nosotros que no es de Dios, sino que es del hombre. Poniéndose en las manos del Señor, Juan Pablo II vivió este aspecto dejando a la iniciativa en las manos de Jesucristo. Él estaba dispuesto a obedecer el plan que Cristo le mandase. Benedicto XVI, por otra parte, él vivió y ha vivido esa opción y él pudo lograr esa renuncia. Ahora, dice que la raíz en las decisiones de ambos es la misma. ¿Cuál era la raíz o cuál fue la raíz por Benedicto XVI de renunciar al pontificado o al cargo que le dieron como presidente del romanismo? ¿No fue la pederastia? Entonces, Juan Pablo II vivió lo mismo. Él fue el pederasta número 1 que le dio ese ancho a ¿cómo se llama? Marcial Maciel degollado. Y creo que vamos al corte, hermanos. Vamos a ir al intermedio, sí.
Pero tenemos todavía mucha información para que se queden con nosotros. Estamos platicando sobre la próxima canonización del Papa Juan Pablo II y vamos a analizar un poquito también sobre su vida, quién fue realmente Juan Pablo II y si merece, en dado caso, esto lugar que la misma gente le ha dado. Pero continuamos en un momento, quédese con nosotros. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Vamos con ustedes en este su programa Nosotros Conversamos. Estamos platicando un tema muy interesante, ¿verdad? ¿Está usted de acuerdo en que se canonice a una persona pues que fue encubridor de pederastas? ¿Usted está de acuerdo en que se canonice o se le llame santo a alguien que protegió y que llevó una vida totalmente desordenada? Hablamos de uno solamente de ellos, en el caso ahorita de Juan Pablo II, que fue papa por casi 30 años de la Iglesia Católica, del año de 1978 al año del 2005, 27 años. Él estuvo al frente de la Iglesia Católica como sumo pontífice, como papa. Y bueno, a esa persona ya en un tiempo muy corto se le está ya casi nombrando santo. Y realmente esto no viene de Dios, porque en realidad vemos como desde la primera vez la que la gente le gritaba era eso, que la gente lo quería ver santo, no era de parte de nuestro Dios, era ahora sí que lo que el creyente pide, ¿verdad? Pero por seguimos invitando a este programa, como ya lo mencioné al principio del programa, es completamente en vivo y quiero una vez más hacer la invitación a todas las personas que gracias también a ellos este programa sigue adelante, ¿verdad? Le hacemos nuevamente la invitación para ellos y para las personas que también nos decían que querían apoyarnos de alguna manera, pues queremos dar nuevamente el número de cuenta donde nos pueden apoyar si ustedes así lo desean para que este programa continúe, ¿verdad? Y sigamos todavía muchos años más. El número de cuenta para aquí Estados Unidos es el banco de Wells Fargo. Número de cuenta es 56385528892. Una vez más, área 5 la cuenta de cheques del banco Wells Fargo es 56385528892 para que también si nos quieren dar sus aportaciones son bienvenidas, sus colaboraciones y donaciones para que este programa pues sigamos adelante, ¿verdad? Tenemos muchos proyectos, ¿verdad? Muchos planes de mejorar en todos los aspectos también. Bueno, esperamos también las personas que así lo deciden ayudarnos. Será bienvenida su ayuda y Dios se los va a pagar. Entonces continuamos con nuestro tema, ¿verdad? Hablando de la próxima canonización de Juan Pablo II. Y me llama mucho la atención que estamos platicando de eso. Yo quiero retomar las palabras de Angelo Sodano, el que fue ex secretario de Estado de Juan Pablo II. Él mencionó estas palabras. Dice él, personalmente, yo considero que Juan Pablo II o Karol Wojtyla siempre vivió la santidad. Esa opinión la fui formando en los 15 años que estuve a su lado como secretario de Estado. Entonces, si él era santo, ya no ocupaba ser santo. Sin embargo, siempre evitó testimoniar en el proceso de beatificación, tanto en la fase diocesana, comenzada en Roma en el año 2005, como en las siguientes. Entonces, así como dice como Angelo Sodano, otro colaborador del Papa polaco, el argentino
Leonardo Sandri tampoco quiso, o sea, no apoyó a esta decisión de que la gente decía que lo hicieran santo, porque decía que se tenía que esperar por lo menos un año antes de iniciar la causa. Y ya como me lo mencionábamos, la causa se abrió el 28 de junio de ese mismo año, o sea, escasos unos meses de que haya muerto este Juan Pablo II, y fue todo por iniciación también de Benedicto, que no quería que pasara mucho tiempo y que él mismo rompe la regla que él mismo que se puso de que solamente fueran 5 años, y ni siquiera los 5 años se cumplieron para iniciar apenas el proceso. Ya decimos, bueno, el 19 de diciembre pues es declarado venerable, el 1 de mayo beato, y en ese tiempo, en octubre, si no hay otro cambio, será declarado santo. Bueno, Pero es que este caso, César, fue a la antigüita. Anteriormente, cuando se inició estos procesos para elevar a los altares, ser santos a los que ya estaban muertos, había dos formas, pero una de ellas era por vox populi, o sea, por la voz del pueblo. El pueblo que tenía, o el santo que tenía mayor popularidad entre el pueblo, era el que era elevado a los altares. Posteriormente, a tiempos Digamos futuros, el personaje, no el santo, el personaje. bueno, el santo para ellos. Estamos hablando en términos católicos. En términos católicos, para ellos, el santo de más popularidad, que ya estaba muerto, por supuesto, porque para ellos, para poder ser santos, tienen que estar muertos primero, ¿verdad? No así, bíblicamente hablando, se puede demostrar que los santos son en vida y la santidad se busca en vida, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es un texto que nosotros les podemos dar bíblicamente hablando. Pero bueno, en términos católicos, anteriormente, esta era una de las formas en las cuales se elegía a los santos, por la voz popular, vox populi, hablando en latín, en cuanto a los que del mismo pueblo decían, este sí, o este no. Más adelante se quitó porque pues ya el pueblo ponía a los que ellos querían, a tantos y tantos, que ya después era todo un descontrol. Bueno, lo que pasó ahorita con Juan Pablo II fue algo de lo que se hacía antes, precisamente porque la gente lo quería hacer santo ipso facto, o sea, inmediatamente, y en realidad es lo que se está haciendo, porque en todos los periódicos que ustedes leen acerca de esta noticia, se lee que en un tiempo récord Juan Pablo II va a ser elevado a los altares. Entonces, esto es algo que ustedes y que nosotros y que todo el mundo lee. ¿Por qué? Porque es un proceso que se está acelerando. No que se haya acelerado de sí mismo, sino de que la Iglesia Católica está acelerando por interés, por conveniencia, por lo que ustedes y le quieran llamar, pero es algo ya más por interés económico que por otra cosa en realidad. Sí, Bueno, usted habla al hermano de un interés económico. Por los medios de comunicación están diciendo que para ese mes que se va a llevar a cabo para octubre, 22 de octubre, que todo en la ciudad, ya todos los hoteles y los lugares, ¿verdad? Ya está todo vendido. Así es. Entonces es un modo de traer, ¿verdad? Un poco de dinero al país. Claro. Mediante esta canonización. Y la canonización, aquí también en uno de los periódicos de Italia dice que la causa se abrió por deseo del Papa Ratzinger. Es un deseo del Papa Ratzinger, sin esperar a que transcurrieran los 5 años de su muerte. Aquí miramos a este Papa Ratzinger también violando, ¿verdad?, su mismo proceso de canonización, porque ellos deben de seguir el proceso. Aún un Papa está violando el mismo proceso. El protocolo que ellos mismos ponen. El mismo que ellos ponen. Y entonces dice, porque hay una comisión médica que esa comisión médica se encarga para la causa de los santos, una comisión de teólogos, un grupo de cardenales de 30, una congregación, ¿verdad?, que se junta, y el último es el Papa Francisco, que está ahorita, ¿verdad?, en acción. Entonces hay un proceso, y miramos que el Papa Ratzinger no respeta ese proceso. Así es. Y dice, lo hacemos así, de esta manera. ¿Para qué? Para un beneficio, como dice nuestro hermano, un beneficio propio para traer fondos a la iglesia. Así es. No, y es que estamos hablando que, aunque, bueno, es que
esto es algo que no se puede en realidad evadir este tema. En realidad, los intereses económicos son lo primero que mira la Iglesia Católica, y si le conviene, dan el paso, y si no les conviene, no dan el paso. En realidad, esto es lo que siempre los ha manejado a ellos. Para empezar, hermanos, debemos entender algo. Este hombre, Juan Pablo II, se llamó, cuando él tenía vida, él le llamó el Papa Mexicano. Él cuando iba a México, él decía, yo soy mexicano. Claro. Yo amo al pueblo mexicano. Claro. Y hasta se ponía el sombrero. Radio escucha, si eres mexicano, no te ofendas. Pero este hombre, cuando llegaba a México, traía debajo de sus brazos sus maletines llenos de pesos. Por eso es que amaba a México. Más bien se llevaba. Se llevaba de México. Cuando se iba. Cuando se iba de México, ya se iba él con el dinero de ustedes, la feligresía. ¿Cuándo le vieron que este hombre les haya dado algo a ustedes? Cuando fue el terremoto de México en 1985. ¿Dónde se vio la mano del catolicismo o de este hombre para construir la Ciudad de México o los poblados que fueron destruidos por aquel masivo terremoto o en cualquier otra parte del mundo? No se ha visto tal cosa. Pero el día de hoy es un hombre que está pidiendo el pueblo. La feligresía católica lo pide a gritos. Ahora, hablábamos de este Pío XII. Este hombre fue un hombre criminal durante la Segunda Guerra Mundial, y lo hemos dicho en diferentes temas. Ahora, este hombre está próximo a poder entrar a ser beato. Ahora, Juan Pablo II se le están dando, según 2 milagros ya, pero sabemos que el milagro para Juan Pablo II, porque lo están pidiendo a gritos, van a ser todos los pederastas. Va a ser el santo de los pederastas. No va a ser el santo o el sumo pontífice que traía. No, era el sumo pontífice que venía a robarse el dinero de los mexicanos. Era el sumo pontífice que estaba aquel hombre Marcial Maciel degollado trayéndole millones de dólares. Porque no llevaba pesos, millones de dólares que llevaba al Vaticano, y por eso lo tenía guardado, ahí haciendo sus cosas que hacía. Ahora, vemos Pío XII, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Estuvo al frente con Hitler, tratando este hombre de exterminar no solamente a los judíos, cual vemos que fueron más de 5 millones de judíos que exterminó, y quería exterminar a todo aquel que era protestante, todo aquel que era cristiano. Entonces, ¿qué estamos viendo? Están lanzando a santidad o a santos a hacer imágenes que son abominables para Dios, a estos hombres impíos, estos hombres que han sido unos demonios, hermano. Sí. No, hay algo muy interesante aquí que mencionábamos antes bueno, ya mencionamos aquí sobre mesa el nombre de Macié, ¿vea? Un pederasta 100% encubierto por Juan Pablo II, el cual Juan Pablo II es elevado bueno, es beatificado por otro encubridor de pederastas que fue Benedicto XVI, y canonizado ahorita próximamente por otro encubridor de pederastas, que es Francisco I. Entonces, estamos hablando que esa sí es una línea ininterrumpida de encubridores de pederastas. Ya no es la línea ininterrumpida de los papas, sino esta es una línea ininterrumpida de cubridores de pederastas, porque empezando desde Juan Pablo II encubriendo pederastas, siguiendo por Benedicto XVI y terminando ahorita con el papa actual, pues todos ellos han sido encubiertos el uno del otro, y hasta ahorita, bien usted lo mencionaba, va a ser el santo encubridor de pederastas. No le miro otro nombre que se le pueda dar, porque en realidad desde ahí es donde empieza a destaparse todas estas demandas a nivel mundial, a nivel global de la Iglesia Católica, en donde en un continente, en otro continente, se empezaban a elevar las voces en contra del clero romano. ¿Y qué es lo que quisieron hacer en un inicio? Nada más encubrir, nada más tapar. Hoy en día
es algo que no se puede tapar. Y el problema se les ha hecho tan grande que lo único a lo que se han ellos empleado es solamente a pagar millones de dólares a todos aquellos que han sido víctimas de abuso sexual, pero también víctimas de encubridores de abuso sexual. Entonces estamos hablando que el próximo 20 de octubre o 22 de octubre, que es una de las fechas que se tiene, aunque no es oficial todavía, pero ya es más oficial que nada, que se tiene para la canonización de Juan Pablo II, ellos dicen que no se canoniza a nadie porque haya hecho milagros, sino como bien lo mencionaba César, sino por la vida limpia y recta que tuvieron durante su vida. Pero estamos hablando que la vida y recta que ellos piden, pues la tienen que cubrir con un milagro que después se viene a descubrir que en realidad no es ningún milagro. Porque en realidad el milagro que supuestamente hizo para ser beatificado por dado por esta religiosa María Simona de Pierre, estamos hablando que en realidad son 4 cosas por las que debe de pasar. Una, que debe de ser un milagro instantáneo. Instantáneo, estamos hablando de que se beatificó hasta el 2011. Estamos hablando de 6 años después de su muerte. Después debe de ser un milagro duradero, o sea, son 4 cosas las que debe de tener el milagro: instantáneo y duradero. ¿Qué pasa si después le regresa la enfermedad? ¿Cómo le van a hacer? ¿Siempre no fue milagro? ¿O cómo es lo que le van a hacer ahí? Porque estamos hablando de que uno es instantáneo, completo, duradero e inexplicable. Y en realidad la enfermedad del Parkinson, pues hoy en día se está viendo que científicamente hablando se está encontrando una cura. Ellos dicen que es un milagro inexplicable. Bueno, de aquí a 10, 20 o 30 años, cuando se encuentre la cura, va a haber una explicación. Ahorita no la encuentran, según ellos. Pero estamos hablando de las 4 cosas que debe de tener el milagro: instantáneo, completo, duradero e inexplicable. Por ahí algo muy importante, mira. En la enfermedad de Parkinson, según lo que cuentan de esta monja francesa, ella dice que le pidió, aquí vemos también, quiero ver yo 2 cosas, ¿verdad? Que analicemos 2 cosas. Dicen ellos, no, nosotros no le pedimos a las imágenes, le pedimos a Dios. Le pedimos a Dios, nomás los usamos como intermediarios, pero no. Y dice que claramente le pidió ayuda a Juan Pablo. Yo creo que a lo mejor las personas que se acuerdan, precisamente Juan Pablo sufría de esa enfermedad. Uh-huh. Juan Pablo II, antes de morir, tenía el mal de Parkinson y murió con ese mal de Parkinson, con esa enfermedad. Resulta algo como curioso, ¿verdad? O irónico, que lo que él no pudo ni siquiera curarse a sí mismo de esa enfermedad, después de muerto, cure a una monja que le pide ayuda, en ese caso, la que estamos hablando, a la francesa, que la curaba de Parkinson, y la curó inexplicablemente, instantáneamente, y aunque muchos decían que le iba a regresar la enfermedad, otros lo negaron. Pero aquí viene lo que yo quería mencionar y que yo pienso que es lo más importante. Uh-huh. ¿Quién es el que aprueba los milagros? Porque en realidad, aunque ellos tienen médicos, pero no es un médico neutral. No es un médico, no es un médico que ni siquiera sea católico, que dijera, bueno, vamos a llevar con alguien neutral para que realmente analice su caso, si es cierto que realmente sanó, o todo lo que tenga que ver. No, tienen sus propios médicos, que obviamente testifican de ellos, para que se aprueben los milagros. Uh-huh. ¿Por qué por qué no llevaron ese caso con alguien público? O sea, cualquier doctor, fuera católico, fuera de la religión que sea, y que una comisión de médicos especialistas en Estados Unidos o en otro lugar del mundo uh-huh. los estudiara realmente, a ver si realmente fue como pasó. Y luego, aparte de eso, recordemos lo que yo estaba mencionando, de que de las personas que no estuvieron a favor, porque está una comisión precisamente que es la que estudia los milagros, lo revisa, está lo que le llaman también ellos el abogado del diablo. Y ya por último, ya que todos le dieron el sí, falta lo que diga el Papa, ¿verdad? En este caso el actual es Francisco, en aquel tiempo era Benedicto. Pero ¿quién es en realidad el que aprueba o no aprueba los milagros? Son ellos mismos. Son ellos mismos. Los cardenales. Son ellos mismos. Entonces, teólogos de ellos. Y luego esto contradice lo que estábamos diciendo de lo que dice el vocero de la iglesia, que no es ni siquiera el santo el que hace el milagro.
porque dicen ellos, dice, y quiero retomarlo porque es muy importante y ojalá lo analicemos bien. Una persona o la santidad de una persona, dice, ya mencionamos que no es por los milagros que hace, sino por la calidad de vida que ya mencionamos. Eso ya vimos que no es cierto. Pero luego dicen ellos, la iglesia no canoniza a nadie porque haya hecho milagros. Solamente pide uno y luego él pone el ejemplo. José Jesús Aguilar pone el ejemplo y dice, mira, es como cuando la iglesia dice, mira, yo ya estudié el caso de esta persona. Ya comprobamos que fue una persona santa, honesta, pero Dios permite que esta persona, el candidato, haga un milagro para que sea el testimonio de que tú estás aceptando que se le nombre santo. Entonces Dios, como está a su disposición de ellos, pues le dice, ok, está bien, voy a dejar que en este caso, pues Juan Pablo, pues haga un milagro para que la gente vea que sí lo hizo. Y luego ya que sea más adelante, que haga el otro para que se le canonice. Entonces dicen ellos, Dios es el que permite que él haga los milagros. No, por eso es la justificación que da José Jesús Aguilar para decir que los santos no hacen milagros. Que los que los hacen es porque Dios se los permite con una razón especial de ser, como él lo menciona. Pero aquí volvemos a las contradicciones. Sí, es una contradicción. Sí, ¿cómo es posible de que si Dios es el que permite, o más bien dicho, hace el milagro por él, haya una comisión en la tierra que se ponga a debatir si eso no es el milagro del que están hablando o de los... Por ejemplo, ¿por qué esos más de 200 no fueron aprobados? Si venían de parte de Dios. Si ya había más de 250 milagros que ya se le atribuían a Juan Pablo II, ¿por qué ninguno de esos pasó la prueba si venían de parte de Dios? Claro. Y solamente se pide uno. Bueno, es que acordémonos que hay un postulador y este es el que elige qué milagro lleva ante el centro, ¿verdad? Ante aquel centro que tú mencionabas de médicos, investigadores, de ellos mismos, que son los que se encargan de analizar e investigar dicho milagro, y después, si estos le dan el visto bueno, pues ya pasa al siguiente punto, pero de inicio es un postulador, o el postulador el que se encarga de elegir de entre todos los milagros que supuestamente están ahí sobre la mesa, de elegir a uno, y este es el que lleva delante de aquella comisión de médicos investigadores católicos, por supuesto, sí, para que lo aprueben. Pero estamos hablando de que él mismo dice de que la iglesia no canoniza a alguien porque haya hecho milagros. O sea, eso es lo que yo quiero recalcar que dijo el vocero de la Iglesia Católica en México. La iglesia no canoniza a alguien porque haya hecho milagros. O sea, entonces, pues nadie estuviera canonizado, porque todos los que están canonizados es porque precisamente hicieron un milagro. No, y si no canonizan a nadie, por lo menos, ¿por qué se los exigen? Porque mientras no haya milagro confirmado, no es santo. Ahora fíjate, dice él, no hay santo. Tanta es su ignorancia, dice, que ni Cristo en sus 33 años de vida hizo tantos milagros. Cuando en realidad el apóstol de Dios Juan dice que muchas cosas hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dice él, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, el Señor hizo tantísimos milagros, pero él dice que ni Cristo, en sus 33 años de vida, hizo tantos milagros. O sea, ¿cómo ellos van en contra siempre de lo que está escrito por nuestro Dios en las Sagradas Escrituras, cuando en realidad hemos hecho aquí la pregunta de aquel, imagínense el milagro de Lázaro, cuando aquel rico le dice, envía a Lázaro a que le predique a mis familiares. Imagínense el milagrazazo que hubiera sido que Lázaro hubiera resucitado de los muertos y al verlo los familiares de aquel rico pues hubiesen creído, ¿verdad? Así de fácil, porque este es el sistema que utiliza la Iglesia Católica. La aparición de los muertos, el milagro de los muertos. Pues bíblicamente hablando nos dice que no se puede, que ni los de allá pueden pasar para acá, ni los de acá podemos pasar para allá. El que está muerto, ya nada puede hacer. Ni María, ni ningún otro santo puede hacer nada. Si ellos lo quieren poner como intercesor, hay algo a lo que yo pienso que iba César, y quiero retomarlo, es que precisamente ellos dicen que no le piden a los santos, pero precisamente se canoniza porque se dice que con toda certeza aquella persona está contemplando la visión de Dios
y el creyente puede rezar confiadamente al santo en cuestión, o sea, al que se canoniza, para que interceda en su favor ante Dios. En realidad este es el propósito que tiene la Iglesia Católica al canonizar. Hacer creer a la gente que esta persona que ya ha sido elevada a los altares puede interceder por ella delante de Dios, cuando otra vez la Biblia nos enseña que entre Dios y los hombres hay un solo intercesor, y este es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió por nosotros. Pero para la Iglesia Católica no hay uno, hay miles de intercesores, porque cada persona que es elevada a los altares tiene el poder de interceder por aquella persona que le reza delante de nuestro Dios. Como usted dijo, hermano, precisamente dijo Cristo: cuando pidáis al Padre, pedid invocando mi nombre, Jesucristo. Así es. Ahora, yo lo digo con toda libertad porque el romanismo es un imperio anticristo. ¿Por qué digo anticristo? Porque ponen a María y ponen a tantos santos primeramente antes que a Cristo. Claro. Entonces, en ese sentido, para que analice, Radio Escucha, anticristo, no son creyentes de Cristo. Aunque digan que tienen a Cristo ahí crucificado, no es Cristo, es solamente un madero que está ahí, porque Cristo no está clavado. Cristo está con vida y está en los cielos y nos está viendo. Así es. Y Él es el que está guiando este programa para que ustedes, los que están allá en casa, cautivos, puedan abrir su oído espiritual y así puedan ustedes de una sola vez romper esas cadenas y buscar al verdadero Cristo que vive en estos tiempos. Y en Hebreos, hermano, ya para textualmente poner sobre escritura lo que usted está diciendo, dice en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, la Iglesia Católica enseña que aquella persona que ha sido canonizada, dice que el creyente puede rezar confiadamente al santo en cuestión para que interceda en su favor ante Dios. O sea, futuramente o próximamente van ustedes a poderle rezar confiadamente a Juan Pablo II porque va a ser elevado a los altares, el cual piensan ustedes que él va a poder interceder por ustedes, pero bíblicamente no se puede comprobar, no lo pueden comprobar que él puede interceder por mí, por ti, por aquel que le reza, porque solamente hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, que es su Hijo Jesucristo. Así es, bueno, pues nos despedimos de ustedes por el día de hoy. Recuerde que el día de mañana el teléfono está a su disposición, área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354, para que nos llamen y nos den su opinión acerca si están de acuerdo o qué opinan acerca de la tan rápida próxima canonización de Juan Pablo II. Lo esperamos el día de mañana en este subprograma. Nosotros conversamos. Saludos a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Un saludo y que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.